nuevamente delante de la presencia del Señor. Sean todos bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Felicitamos a tu hermano Pablo y su esposa, que siempre están también perseverando. Gracias a Dios por estas almas que el Señor sigue obrando y bendiciendo también para crecer en la vida espiritual. Vamos a entrar en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14, el versículo 13 al 31. Hemos estado estudiando aquí el Éxodo, libro de Éxodo, porque hay muchos mensajes, enseñanza que tenemos que también estudiar lo que dice el Señor a través de la palabra. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 31. Leemos bajo la dirección de las tres divinas personas. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y eran nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco,
teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Nuestra enseñanza hoy, el tema es la fe de un líder. Es importante la fe, la confianza, la esperanza en el Señor Dios Todopoderoso. Cuando empezamos a trabajar en la obra de Dios, o empezamos a servir al Señor, cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza, vamos a obtener grandes victorias, grandes bendiciones por la fe que depositamos en Él. Tal como dice la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se cree. En el versículo 6 del capítulo 11 siempre dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si creemos que existe Dios, que dice la palabra que somos galardonadores, porque creemos en su promesa de lo que Él dice. Aquí decimos en nuestra introducción, el pueblo de Israel se hallaba entre dos obstáculos: adelante el mar, atrás el ejército egipcio. Tal situación causó pánico en la gente, pero Moisés, el líder, demostró su fe y adelantó a los israelitas a confiar en Dios. Tal como dice ahí en el versículo, regresando unos versículos atrás, del capítulo 14, el versículo 10 dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. De manera que ellos empezaron a temblar, porque no habían, a pesar que habían visto la misericordia, la bendición de Dios, el poder de Dios, de los milagros que Dios había hecho allá en Egipto, a pesar que ellos habían visto, que habían contemplado el poder de Dios. Sin embargo, aquí, por falta de confianza, por falta de fe, por falta de acercamiento con Dios, de creer en su promesa, ahora están enfrente de los enemigos. Atrás estaba el Mar Rojo, que ya no se podía continuar, ya para ellos era imposible, y también ya delante de ellos ya venía otra vez más al pueblo, o es decir, el ejército de Faraón. Venían los enemigos cerca ya de ellos y querían continuar, pero ya no se podía, porque ya no había, ya no se podía continuar, porque el Mar Rojo no se podía pasar totalmente. Pero he allí, para Dios no hay nada imposible. Cuando es propósito de Dios, cuando Dios va a encaminar, cuando está encaminando su pueblo, para Dios todo es posible. Aún para nosotros es imposible, pero Dios es el que hace grandes obras, porque en las manos está todo. Amén. Muchas veces pasa así con nosotros también. En la vida espiritual no estamos cruzando el Mar Rojo y atrás está el ejército de Faraón. No es así literal, pero sí, enfrente de nosotros hay muchas situaciones adversas, y adelante también hay
problemas. Para nosotros ya es imposible también de continuar, pero si creemos en la palabra de Dios, en la promesa que hay en la palabra del Señor, vamos a obtener grandes bendiciones. Hay tres puntos importantes que tenemos que ver aquí para desarrollar o mejor dicho, la enseñanza. La primera parte, la fe de su líder alentó al pueblo. La fe de su líder alentó al pueblo. Todo líder debe de alentar al pueblo, no enfrentar así delante del pueblo una forma de el desaliento. A veces hay líderes que empiezan a desalentar a los seguidores, al pueblo, a los hijos de Dios. Hermanos, oren por mí, a ver si voy a continuar enfrente de la obra, porque todo esto lo que me está pasando, es triste mi situación, para mí ya es imposible, hasta aquí llegó mi trabajo. Qué tristeza cuando se escucha así de un líder, de un liderazgo o de un líder. Qué tristeza cuando es así, porque uno viene a obtener fortaleza, uno viene para que también escuchar palabras de Dios que nos va a animar, que nos va a apoyar, que nos va a levantar, que nos va a decir para seguir adelante siempre sin desmayar. Pero qué tristeza cuando se escucha así palabras que nos viene a desalentar. Y es importante que nosotros, hay problemas, sí hay problemas, ¿quién no tiene problema? Pero tenemos que seguir enfrentando la situación de no poner adelante los problemas como hicieron los egipcios, lo del pueblo de Israel. Empezaron a reclamar a su siervo Moisés. Eso es lo que te habíamos dicho allá cuando estábamos allá en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Allá hay buenos sepulcros. Allá nos van a sepultar y allá es un lugar bonito. Pero aquí en el desierto, aquí nos vamos a quedar postrados todos. Y empezaron a reclamar porque no habían visto el poder de Dios. Bueno, a pesar que habían visto, pero habían dejado de creer en las promesas del Señor. Hay tres puntos aquí que debemos de ver de la fe de su líder. Alentó al pueblo. ¿Cómo alentar al pueblo? Infundir valor. Infundir valor es muy importante. Ahí en el versículo 13 del capítulo 14 de nuestra enseñanza dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. A veces estamos ya cerca de la victoria, ellos estaban cerca de la victoria, porque Dios estaba delante de ellos. No estaban solos, no estaban desamparados, sino que Dios era que comandaba al pueblo de Israel. Eso es lo mismo también debemos de creer, que Dios va en la vanguardia de cada uno de nosotros, que va delante de nosotros, y no debemos de tener temor a la situación. Puede ser difícil, imposible, situaciones que muchas veces difícil, pero poderoso es Dios que está delante de nosotros. Infundir valor, eso es lo que tenemos que hacer. Todo, no solamente el líder que va a infundir decir valor a los demás, sino que todos nosotros que somos pueblos del Señor, que tenemos fe. No solamente el líder tiene fe, sino que todos tenemos fe en el Señor, y debemos de infundir este valor a los demás. Cuando uno dice: bueno, a ver si yo voy a continuar, porque esto y esto y esto que me está pasando en la iglesia no me gusta, no me parece de lo que está pasando. Cuando uno está escuchando así, y otro debe difundir valor para decir: no, hermano, pues siempre hay problemas. Si usted va a otra iglesia, va a encontrar otro tipo de problemas, pero sigamos adelante sin desmayar. Siempre hay que también infundir valor a los demás, no desalentar a los demás, no desalentar
de su fe, de su confianza en el Señor. Al contrario, eso es lo que tenemos que hacer, como hizo Moisés. Moisés dijo: ya nunca van a ver los egipcios. Ahorita lo están viendo todavía, pero esto ya nunca los vamos a ver, porque esta es la última parte que vamos a estar aquí y vamos a continuar otra etapa. Estamos cerrando la primera etapa de que estamos viendo que los enemigos vienen, pero al final aquí se van a quedar postrados. Nosotros, el Señor está con nosotros, y ahí donde Moisés empezó a infundir valor, fe, confianza y esperanza en el Señor al pueblo. En segundo lugar, aseguró al pueblo que Dios tenía todo bajo control. Todo está bajo el control del Dios Todopoderoso. Todo lo que está pasando en nuestras vidas también es que Dios también tiene todo bajo el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Tanto lo que pasó en el pueblo de Israel, como también hoy en día lo que está pasando. Siempre es el mismo. Dios es el mismo de hoy y para siempre. Dios no ha cambiado. Él no cambia. Él no tiene sombra de variación. Por eso le dijo al pueblo de Israel ya en Malaquías que Jehová no cambia. Que Jehová no cambia, así como una forma de que nosotros a veces cambiamos nuestras actitudes o nuestra forma de pensar. A veces decimos sí y después decimos no, porque somos humanos, somos falibles, pero Dios es infalible, nunca falla, nunca va a fallar y nunca ha fallado. Por lo tanto, el Señor es el mismo de ayer y para siempre. Lo que pasó con el pueblo de Israel, lo mismo también está pasando también con nosotros. A veces hay temor, hay miedo para continuar de la situación la cual muchas veces pasamos. Pero Moisés aseguró al pueblo que Dios tiene todo bajo el control. ¿Por qué? En el versículo 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios. Ahí está, no hay temor. Otra vez más que infundió valor al pueblo de Israel. Todo está bajo el control de Dios. Ustedes van a estar tranquilos, contentos, sin problema, porque Dios está a nuestro lado. Él es el que va a trabajar, Él es el que va a destruir a los enemigos. Mis amados hermanos, a veces decimos: ¿cuándo va a hacer el Señor la obra? Muchas veces también ha pasado por mi mente: ¿cuándo va a ser la obra del Señor de nuestro proyecto, de todo lo que? Pero Dios, todo esto está bajo el control del Señor Dios Todopoderoso. La tercera parte que tenemos aquí en la fe de su líder, alentó al pueblo. En medio de las dificultades se requiere que los líderes tengan fe. En medio de las dificultades, o en medio de las dificultades, se requiere que los líderes tengan fe. Mostrar fe en medio de las dificultades. Ahí donde muchas veces desmayamos, pero un líder que tiene confianza en el Señor, debemos de también alentar a otros. Versículo 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es terrible en ese momento, porque ellos empezaron a decir un montón contra el siervo de Dios. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mejor, así como habíamos dicho, que no queremos, que vamos a continuar a servir a los egipcios. Por el momento se quedaron marcando el paso, se quedaron solamente, se acamparon por un momento allí. En la vida espiritual, cuando nosotros nos paramos, cuando nos quedamos así sin servir al Señor, también tenemos problemas. Tenemos problemas porque nos quedamos sin servir al Señor. Es ahí donde viene el desaliento,
donde ya no queremos servir a Dios, porque dejamos de servir. Puede ser que pasó un mes, 2 meses, 3 meses, o si es posible hasta un año más. A veces cuesta ya, porque se quedó marcando el paso, o bien que se quedó estancado, que se quedó acomodado, se quedó diciendo, bueno, pues yo sé que Dios ama mi vida, pues yo sé que Dios sabe por qué yo no estoy asistiendo, y se justifica. Y la justificación, eso hace también para que si uno se quedara estancado. Es ahí el peligro, que cuando uno se queda estancado, y por eso es que el Señor dice, di al pueblo que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marchen. Debe estar siempre trabajando y caminando siempre para ir a la victoria. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, seguir marcando, es decir, seguir marchando, seguir en la batalla, seguir sin dejar de servir al Señor. De día y de noche debemos de servir siempre al Dios Todopoderoso. Eso es agradable delante del Señor, que no desmayar, no vamos a desmayar, sino que siempre trabajando, luchando en la vida espiritual. Pues en medio de las dificultades se requiere que los líderes tengan fe. Y por eso es que dice ahí la palabra de Dios, di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Que para ellos era imposible. Ahora, en este momento se va a glorificar, o se glorificó el Señor Dios Todopoderoso, y así en medio de las dificultades se glorificará en mi vida, se glorificará en su vida, en su familia, se glorificará el Señor en medio de las dificultades que muchas veces pasamos. Solamente tenemos que poner atención de lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel, y aplicamos también a nuestras vidas. Hoy en día también es el Señor que está en medio de nosotros también. La segunda parte de nuestra enseñanza, Dios respondió a la fe del líder. Dios respondió a la fe del líder. Desde el versículo 15 al versículo 20 habla la palabra del Señor. Ahí en el versículo 16, y tú alza tu vara. Ya leímos, dice, para que el pueblo de Israel va a pasar en seco. Dio una orden precisa. La orden precisa que dio el siervo del Señor, Moisés, que marchen, que no se deben estar ahí nada más en el mismo lugar, sino que deben de avanzar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Avancemos, trabajemos, luchemos, tanto en la vida espiritual como en la vida material. A veces familiarmente pasamos momentos difíciles, pero con la ayuda del Señor seguimos marchando, seguimos trabajando, seguimos luchando siempre en la obra de Dios. Su protección fue evidente y los hizo caminar por medio del mar. Empezaron a caminar, que el Señor había dicho que el Señor se iba a glorificar, y el Señor empezó a glorificar en medio del pueblo de Israel. Amados, si creemos nosotros hoy en día que el mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de nosotros, no ha cambiado. Como dice la palabra de Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob, mejor dicho, el Dios de los patriarcas, del Dios de Abraham, de Jacob, el Dios ¿de qué? De Isaac. En fin, los 13 hombres que trabajaron en la obra de Dios, y Moisés también, empezó a creer al Señor. Nosotros también debemos de creer que el Dios vivo y poderoso está también en medio de nosotros. Dios siempre responderá a la fe
de quienes confían en Él. Dios siempre responderá a la fe de quienes confían en Él. En realidad, si confiamos en el Señor, vamos a ver las maravillas del Señor. Versículo 17. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando creemos en la promesa del Señor, he allí que el Señor se va a glorificar. Siempre deseamos en nuestras vidas que la glorificación de Dios. Cuando dice la palabra de Dios aquí en este versículo, del versículo 18, y sabrán los hijos que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Cuando me glorifique. Cuando Dios se glorifica en grande manera, hermanos, en realidad, ¿cuántas veces hemos visto la glorificación del Señor? Esta palabra que Él dice que cuando me glorifique, y cuando Él se glorificó allí en el medio del pueblo de Israel, ahora viene a la mente de lo que hizo el Señor cuando estaba los 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Se transfiguró el Señor delante de ellos, y los 3 discípulos, estaba Juan, estaba Pedro, estaba también Jacobo. Los 3 discípulos vieron la glorificación del Señor, y empezaron a ver que vieron a Elías y a Moisés hablando con Cristo de la gloria. Amados hermanos, ahora viene en la mente también cuántas veces el Señor se ha glorificado también en nuestras vidas. Yo no sé si usted ha visto que el Señor se ha glorificado en su vida. Sí, muchas veces. Si contamos las maravillas de Dios, que Dios se ha glorificado, en realidad nos quedamos así, admiramos de la bendición de Dios. ¿Cómo admiramos la bendición de Dios? Cuando Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas. Empezamos a enumerar o empezamos a contar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo sé que en este momento, en cada uno de nosotros, Dios se ha glorificado, que muchas veces no tomamos en cuenta cuando Dios se ha glorificado en nuestras vidas. Si empezamos a decir, bueno, vamos a dar un testimonio en este momento, 2 o 3 testimonios, van a decir, hermano, tal día, pues esto y esto y esto me pasó. Yo había pensado que esto ya era imposible para mí, pero gracias a Dios, Dios hizo una obra muy especial. Y allí que Dios se glorificó también en su vida. En realidad, todo lo que Dios hace, solamente voy a decir algo de lo que a mí me pasó, pues nos pasó con mi esposa hace unos años atrás, cuando íbamos en la vigilia allá por Bosque de San Nicolás. En una mañana que estábamos allí, a las 5 de la mañana, pues terminamos la vigilia, y todos los hermanos se retiraron de ahí, y nosotros nos quedamos porque nos quedamos de último para cerrar el templo allá en Bosque de San Nicolás. Y como en ese tiempo pues tenía la moto y nos venimos, pero en la mañana, en la madrugada, como a las 2 de la mañana, llovió recio, fuertemente. Y cuando pasamos allá de ahí, para no dar la vuelta hasta allá por Montserrat, sino que es como un extravío para pasar por ahí del Bosque de San Nicolás, para salir donde está el tecolote, allí donde
En ese hay un tramo, hay una parte que no estaba así, no habían arreglado, dejaron mucho tiempo la vez pasada que no arreglaron el lugar, y siempre era de tierra. Y cuando pasamos allí, la llanta de la moto cayó en un hoyo porque no se miraba, era en la madrugada todavía, y el agua entró en la candela de la moto y se apagó. Nos quedamos ahí, empezamos a empujar, empezamos a ver cómo podíamos arrancar la moto, pero no podíamos. Cuando salieron 5 hombres en el lugar de ahí cerca, porque era como un desierto allí. Antes pues no había casas, ahora ya hay casas ahí. Salieron, pero uno de ellos sacó su arma, y en ese momento mi esposa empezó a temblar y yo también, pero en mi mente yo dije: Señor, tú estás conmigo, tú nos vas a sacar adelante. ¿Qué vieron ellos? Yo no sé qué es lo que vieron, pero dijeron que ahí vienen, nos van a matar, y salieron corriendo. Nosotros no vimos nada, pero ellos vieron. ¿Qué vieron? Saber, yo no puedo testificar, no puedo decir lo que ellos vieron. Pero nosotros no vimos nada, pero salieron corriendo, se fueron rápido, y nosotros nos quedamos y empujamos la moto hasta llegar donde está el lugar de ahí del tecolote. Y hasta allí ya empezamos a ver que empezaron a pasar vehículos. Mientras tanto, nosotros vimos la gloria de Dios, porque ellos te habían dicho algo, que nos iban a atacar, o bien saber qué iban a hacer conmigo. Hasta querían empujar la moto, y tal vez querían dañar a mi esposa. En realidad ellos querían hacer daño, pero en ese momento Dios se glorificó en ese momento. Y alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Y otra vez, allá cuando bajamos también allá por el Búcaro, teníamos que pasar. Era un día sábado, estuve con los jóvenes cuando estábamos allá por la 41 calle, y mientras que terminó el servicio terminaba antes. Se terminaba el servicio a las 9 de la mañana, las 9 de la noche. Y luego pues me fui para allá, porque mi esposa, mi familia pues no vinieron el día sábado, y cuando no habían otros hermanos ese día, porque teníamos que bajar un extravío, y solito iba en aquel lugar. Cuando ya para bajar ahí el extravío, cuando salieron como un grupo de 8 hombres, y sacaron sus cuchillos, y cargaban así machete, y me empezaron a apoyar así, que tenía que dejar todo lo que yo llevaba. Y en ese momento sentí temor, porque sentí que me estaban asustando con el machete. ¿Dónde salió un muchacho así alto? De repente salió y empezó a regañar a los que estaban ahí. Y hicieron como que no pasó nada. No es nuestro amigo. Me abrazaron, y el muchacho me preguntó que si me habían quitado algo. Yo le dije que no tenga pena, yo vivo aquí, no tenga pena, cualquier cosa, aquí estoy. Y se vino conmigo, y la última casa que estaba ahí se metió. Yo dije: cuando voy a pasar otra vez, le voy a agradecer el favor que me hizo este muchacho, porque si no hubiera estado él aquí, saber qué hubieran hecho conmigo estos hombres. Como una semana después, yo vi una señora que estaba ahí, y le pregunté si vivía ahí un muchacho así, delgado y alto. No me dijo. Aquí solo
Yo estoy aquí con mi esposo y solamente tenemos una niña pequeña de 4 años. Aquí no vive ninguno de lo que usted dice. No, si aquí se metió, aquí entró. Es que yo quería, estoy agradecido con él porque hace una semana que los muchachos me querían asaltar aquí, pero él, pues por medio de él, pues él me salió para decirlo como una forma para una forma de defensa. No, me dijo, usted está equivocado. Se glorificó el Señor. Y así podríamos decir un montón que yo he visto de las maravillas de Dios. Y si voy a dejar el tiempo para ustedes también, ustedes van a contar las maravillas de Dios, que Dios sea glorificado también en su vida. Pero dejemos ahí los testimonios. Vamos a continuar aquí en la tercera parte de nuestra enseñanza, el fruto de la fe del líder. El fruto de la fe del líder. En el versículo 21 dice la palabra del Señor. En el versículo 19, no terminamos ahí en el versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y en versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Ahí empezó el Señor a glorificar también en medio de su pueblo. De todo lo que el Señor dice, el ángel de Jehová aquí es la representación, es decir, que el mismo Cristo, según los estudiadores dicen que cuando se habla en el Antiguo Testamento acerca del ángel de Jehová, es el mismo Cristo que trabajó con el pueblo de Israel, solo que es una forma de el ángel de Jehová. Es diferente que los demás ángeles, arcángeles, es diferente. Pero el ángel de Jehová es el mismo Cristo, y es el mismo Cristo que trabajó con el pueblo de Israel, es el mismo Cristo que está con nosotros trabajando también. Y esa es la bendición de Dios que tenemos delante de la presencia del Señor. Gracias, hermano. Gracias. Sigue diciendo la palabra del Señor que el Señor está siempre en medio de su pueblo. El pueblo vio el milagro que Dios hizo. El pueblo vio el milagro que Dios hizo. Regresamos otra vez para testimonio. ¿Cuántas veces ha visto o hemos visto las maravillas de Dios? Debemos estar agradecidos con Dios por lo que Dios ha hecho. A veces para nosotros es algo como algo mínimo, es algo insignificante para nosotros, pero lo que es insignificante nosotros no lo podemos hacer, pero Dios lo hace para la gloria de su nombre. Que muchas veces cuando hemos visto las maravillas de Dios, a veces no hay gratitud, no hay alabanza, no hay adoración al Señor. Deberíamos que nos caímos de rodillas delante de su presencia para agradecerle a Él: Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho. Otra vez más, que mi esposa, llegamos con el médico porque ella estaba bastante enferma y le detectaron como 7 enfermedades.
y nos pidieron para que compráramos las medicinas, que eran como 3,000 quetzales que hay que gastar en la medicina. Y solo gasté como 2,000 quetzales porque no tenía más. Pero dijeron que entre un mes va a venir otra vez para ver cómo va a estar y tiene que comprar la medicina. Durante el mes empezamos a orar y ella dijo: cada vez que estoy tomando la medicina, cada día, en vez de bajar el dolor, lo que es la enfermedad, está subiendo. Hay más dolor, hay más problemas. Mejor ya no voy a tomar la medicina. No importa lo que va a pasar. Si esto aquí llegó mi vida, hasta aquí nada más, ya estoy cansada de estar tomando medicina. Hasta aquí nada más, dijo ella. Bueno, yo no la voy a obligar, vamos a seguir orando. Al mes, cuando llegamos otra vez con el doctor, le hicieron todo otra vez, el examen que le hicieron a ella, lo que salió en todos los exámenes, que salió 7 enfermedades. Dijo el doctor que ya no tenía, ya la medicina había hecho ya lo que es la obra. Y luego preguntó: ¿compraron el resto de la medicina? Ya no compramos. Y al mismo tiempo ya no quiso ella tomar más la medicina. Entonces dijo él, como él es cristiano, dijo: Dios hizo una gran obra en la vida de usted. Le dijo a mi esposa. Y es una grande bendición. Se glorificó el Señor y empezamos a dar gracias al Señor por lo que nosotros no podemos hacer. Él hace grandes obras y maravillas. Amén. El pueblo vio el milagro que Dios hizo. Nosotros hemos visto milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. En esta noche es una noche de victoria, que debemos de dar gracias a Dios por las bendiciones que hemos visto de parte de Dios. Amén. Si está ahí su familia, la familia, los hijos y su trabajo, su negocio, maravillas del Dios de la gloria. Deberíamos de caer de rodillas para decirle al Señor: he visto, Señor, milagro. Ahora, como decimos aquí, el pueblo vio el milagro que Dios hizo. Nosotros también miramos el milagro del Señor. El pueblo creyó en Dios. Cuando miramos milagros, crecemos más en la vida espiritual. Creemos más en el poder del Dios eterno. ¿Por qué estamos aquí de pie? Porque estamos siempre perseverando, porque creemos en las maravillas de Dios, porque Él ha hecho milagros constantemente en nuestras vidas. Por último, en el fruto de la fe del líder, siempre que los líderes depositan su fe en Dios, el pueblo es bendecido. El pueblo es beneficiado cuando se deposita la fe en el Dios Todopoderoso. Así que la palabra de Dios nos dice en el versículo 22: entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha. Versículo 24: aconteció en la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios. Y todo lo que ha venido en contra de nosotros, Dios va a trastornar cualquier estorbo que ha venido en contra de nosotros, porque somos especial tesoro para el Dios eterno. Antes de concluir nuestra enseñanza en esta noche, siempre dejamos un tiempo para cada uno de ustedes para poder también, puede ser que también ha hecho milagro o ha visto milagro. Yo sé que muchas veces que Dios se ha glorificado en su vida, a veces nos quedamos callados, a veces no testificamos, a veces no decimos, no publicamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es importante cuando decimos, cuando testificamos de las maravillas de Dios, porque también
Otros crecen también de la fe en Cristo porque los milagros o las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. El tiempo para cada uno de ustedes, si hay una pregunta o bien quiere también pues comentar algo de lo que Dios ha hecho en su vida. El tiempo con ustedes. Sí, hermano. Hermano, la enseñanza de hoy ha estado muy preciosa. Yo lo que aprendí es Amén. que lo que Dios hizo por el pueblo de Israel en ese tiempo, Amén. también lo puede hacer hoy por nosotros. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Quiero leer el nombre del versículo 25, que llama la atención, que dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Hermanos, ¿qué quedan los egipcios? Huyamos, dijeron, dejemos, porque Jehová está peleando por ellos. Hermanos, hay que creer la palabra de Dios. Tengamos fe, hermanos. Hermanos, yo le pido al Señor que sea sincero con el Señor, que me quite toda hipocresía, hermano, porque esta es una enfermedad, hermano. La carne es débil. Amén. Digo al Señor, digo, que sea sincero contigo de hoy. Tenga que hipocresía en mí, Señor. Venga, que usted, hermano, que los hermanos no vengan. Aquí debemos estar todos alabando a Dios. Amén. Por la vida que nos ha dado, por sus bendiciones, hermanos. Amén. Pero lamentablemente, hermanos, no es así. Yo siempre pienso, hay que sentir la presencia de Dios y la necesidad, hermano, de buscar al Señor. Amén. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que esté cercano. Amén. Fíjense ustedes, cosa que no hacemos, hermano. A mí me gusta leer la palabra de Dios. Me encanta leer la palabra. Dios siempre me enseña. ¿Qué quiere decir tal cosa? ¿Qué quiere decir la otra, Señor? Dame discernimiento, conocimiento, digo al Señor. Y el Señor me ayuda, hermanos. Por ahí dice un pasaje en la Biblia: no nos acordemos de las cosas pasadas. Fíjense, no nos acordemos de las cosas pasadas, porque yo, dice Dios, lo hago todo nuevo y pronto saldrá a la luz. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Gracias, hermano. Qué bendición que cuando entendemos la palabra de Dios, cuando empezamos a meditar de lo que Dios dice. Este versículo es muy bonito, este versículo que ellos reconocieron. Los egipcios reconocieron que Jehová estaba peleando por el pueblo. Amén. Reconocieron, pero ya muy tarde para ellos. Y hubieran reconocido desde antes de entrar. Bueno, estaba bajo el control de Dios. Todo estaba bajo el control de Dios. Pero ellos, aquí en este versículo que dio nuestro hermano, reconocieron los enemigos que el pueblo de Dios estaba respaldado por el Dios eterno. Y eso es la bendición de Dios. Gracias a Dios debemos decir nosotros también: Señor está respaldando mi vida. Él está conmigo. Él está delante de mí y atrás de mí. Él no me va a dejar, y como dice su palabra, no te desampararé ni te dejaré. Hermano, disculpe. Fíjense que cuando yo fui taxista, me hicieron un disparo con armas de fuego allá por la zona 10, a las 3 de la mañana. Bendito Dios, no me pasó nada. Dios me tocaba y dije yo: ¿a qué horas caigo? Y no, mi hermano, no te está pidiendo nada. Me hicieron un disparo con arma de fuego por la zona 10 a las 3 de la mañana cuando fui taxista. Aquí en esta iglesia, por ahí nomásito, me iban a matar a la 1 de la mañana. El ángel de Jehová me libró, porque dice la Biblia: el ángel de Jehová
rodea a los que le temen y los defiende. Ahí vienen a matar a mí a ustedes la mañana, hermanos, y bendito Dios con la personada, porque Dios me dio la vida. Aquí estoy, hermanos, para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Otro milagro más, que Dios se glorificó. Gracias a Dios por la bendición, pues todo lo que recibimos, hermano. No, la verdad es que Dios hace maravillas, pero es que digo que gracias a Dios que hasta aquí el Señor no ha permitido que mal alguno nos dañe. Porque su palabra es que llegarán 1000 a tu lado, pero nadie. Amén. Sí. Recuerdo yo también una ocasión que estaba comiendo aquí en la zona 9, no le voy a decir dónde, sino más que propaganda. Entonces, estábamos comiendo muchas personas. Entraron 6 tipos a asaltar con arma en mano. Y al primerito que agarraron, para mí me fueron a poner la pistola aquí en el estómago. Entonces me levantaron y se van para los baños. Entonces me llevaron. Estaban aquí los baños. Cuando yo vi, empezaron a llamar a todos los que estábamos comiendo. Y a uno por uno le iban quitando sus cosas, todo. Y yo acababa de pasar a cambiar un cheque de una caja chica de la empresa. Entonces tenía dinero. Pero Dios, tan grande que le da a uno la manera de pensar tan rápido. Dije, ¿dónde meto este dinero? ¿Qué si levanté la tapadera del depósito del sanitario? Ahí metí los billetes. Ahí volví a tapar. Y de ahí volvió a llegar el mismo tipo que me llevó. Me volvió a llegar. Y espérate, vamos a ver. Pero en eso que estaban quitándole sus cosas a todos los demás, les quitaron celular, radio, reloj, billetera, pues lo dejaron sin nada, básicamente. Y a mí no me quitaron nada, la verdad, nada. Pero sí, cuando no estaba, yo solo me hinqué y le pidiendo a Dios que no le fueran a hacer daño a nadie, ¿verdad? Porque la verdad es con esa gente no se puede. Sí. Pero sí, gracias a Dios, a mí no me quitaron absolutamente nada. A todos les Gloria a quitaron Dios. todo. La otra vez nos pasó ahí en zona 10 en Oakland también. Estábamos trabajando en una casa y llegamos, pero cuando llegamos habían 4 hombres afuera, puros guardaespaldas, bien vestidos, en camionetas de último modelo y todo, porque seguramente ellos ya habían controlado la casa, unos apellidos Castillo. Y nos dijeron así, bien, venimos a poner la top de las cocinas y todo, pasen adelante. Y nos hicieron pasar. Que hacia adentro ya habían otros hombres armados con AK-14, unos rifles bien grandes, de armas grandes. Entonces a unos compañeros les dieron en el estómago con las cachas de esas cosas. Y nos dijeron, no van a hacer nada, se callan. Entonces dijeron los demás compañeros, hagan mucho ruido. Y dije, no vayan a disparar ni nada, nosotros venimos a trabajar. Entonces nos amarraron a todos. Y a la señora, a la dueña de la casa, la llevaban del pelo de un lado para otro. Solo se veía que le decían, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Al señor, el dueño, estaba enfermo y estaba en el baño, lo fueron a sacar del baño así. Que les enseñaba dónde estaban las joyas de la casa. Y igual nosotros pidiéndole a Dios que no la fueran a matar, porque si la mataban, todos nos íbamos presos, ¿no? En lo que averiguamos. Tal vez tardamos como 1 hora y media ellos ahí dentro de la casa, fue mucho tiempo. Pero gracias a Dios pues no hicieron nada a los señores y se fueron. Como la maldad, ¿cómo existe? Porque ellos tienen guardaespaldas y no había ningún guardaespaldas en ese momento. Muy raro para mí. Y gracias a Dios, como le íbamos pidiendo que no le van a hacer nada a la señora y no le hicieron nada. Se fueron todos ellos y nos dejaron amarrados a todos. Pero Dios en todo eso pues lo guarda a uno. A veces matan a la gente. Gracias, hermano. Pues realidad que las maravillas de Dios que miramos cada día. Y nuestro hermano pues testificando de las maravillas de Dios y de todo lo que Dios lo guardó en ese momento. Muy bien, si no hay otro hermano, pues terminamos nuestra enseñanza. Nuestro hermano Bonnie no se queda atrás. No, no es que hablar porque realmente yo creo que por esa razón es que no dejamos de asistir, ¿verdad? Porque el Señor ha hecho grandes maravillas.
ya no puedo salir adelante. El Señor se ha testificado así. Algunas veces me lo ha testificado así a largo plazo, pero el Señor ha sido maravilloso. Amén. Me lo ha mostrado y lo ha cumplido el Señor. La vez pasada, sí a largo plazo, me quiero testificar, ¿verdad? Siempre con el terreno que encontramos, que cada uno estamos pagando. Me había atrasado y como ahí son muy estrictos, si uno se atrasa durante 3 meses, obviamente pierde el derecho. Y dijo la licenciada que solamente había que examen devuelve si uno ya tiene conclusión. Con el siguiente examen está la conclusión, ¿verdad? Pero la vez pasada yo ya no podía pagar y eso me había vencido el plazo y yo no hice nada, no podía hacer nada, solo oré al Señor y le dije, bueno, tú sabrás lo que vas a hacer porque no voy a ir a robar, ¿verdad? Entonces solo me refugié en las manos del Señor, ¿verdad? Y no hallaba ni qué hacer. Pero en una de esas madrugadas oré al Señor y ya en la mañana me mostró el Señor que iba manejando un camión de volteo y el camión se fue para atrás y estaba a punto de caer en un gran abismo. Cuando vi que venía una grúa y levantó el camión así como los carros de juguete, lo levantó y lo puso en el tanque y yo estaba adentro. Y al otro día yo dije, bueno, no sé qué será, pero algo bueno ha de ser, ¿verdad? Y al otro día me llamó mi hijo Pablo, que está presente. Llamó por las 10 de la mañana, me dijo, mira, estás muy ocupado, sí, le dije, ¿necesitas algo? Yo quiero que vengas aquí. Me dijo, bueno, estoy trabajando, bueno, ya vamos a comer algo. Me dijo, bueno, está bien. Me invitó una hamburguesa, comimos. Me preguntó cómo vas con el terreno y yo le dije, estoy atrasado, estoy bien empiezo con el terreno, ya no puedo pagar. Entonces vino él y me abrazó y me dijo, Gloria a Dios. me dieron un dinero y en ese trayecto llevo como 500 pesos y aquí hay otros 1000 quetzales para el que hace. Entonces, eso fue lo que el Señor. No fue por casualidad. Sí, así es. Y otra vez me volví a casar con la deuda del terreno, ¿verdad? Y yo no hallaba qué hacer otra vez. Y soñé que ahí donde vivo había sembrado muchas plantas de banano en el sueño, ¿verdad? Y vi que había unos racimos que ya estaban macizos. Y dije, bueno, dice que unos hombres estaban viendo y dijeron, el Señor es dichoso porque tiene buenos racimos de banano. Igual al otro día que desperté se acercó mi esposa y me dijo, ¿cómo vas con el terreno? Le dije, estoy atrasado. Y ella me dijo, no te preocupes. Con los patojos juntamos la plata, me dijo, anda para el mar. O sea que el fruto que yo soñaba era mi familia. Y así de esa manera Dios se ha glorificado en muchas oportunidades. El Señor ha sido fiel, hermano. Eso es donde uno se va acercando más con confianza, con fe, con seguridad con el Señor. Bonito testimonio, damos gracias a Dios y yo creo que a todos Dios se ha glorificado también en nuestras vidas. Terminamos nuestra enseñanza aquí en la conclusión. En medio del desánimo, la fe de Moisés alentó al pueblo. Un líder de fe es aquel que desafía a su pueblo a confiar en Dios y se pone como ejemplo. ¿Cuántos fracasos se evitarían si los líderes cristianos manifestaran
o manifestaran su fe en Dios como lo hizo Moisés. Que Dios añada bendición a su bendita y hermosa palabra. Esperamos